turismo. Preguntamos en directo a Félix Moscoso, catedrático de la Escuela de Negocios IES, experto en turismo. Buenas noches. ¿Es posible hacer una aproximación de hasta dónde pueden llegar las pérdidas en el sector este año y cuánto tardará en recuperarse España? Buenas noches. Bueno, desde que empezó la pandemia, de hecho, desgraciadamente las previsiones para el sector se han tenido que revisar a la baja varias veces. Y de hecho sigue existiendo mucha incertidumbre, tanto por parte de la demanda, por la recepción, como por parte de la oferta, por las restricciones. Ahora mismo, a nivel mundial, para lo que son los turistas internacionales, los estudios plantean caídas en el entorno de entre 60 y 70%, lo que nos situaría pues a niveles más o menos de hace 2 o 3 décadas, y supondría la pérdida de entre 150 y 200 millones de puestos de trabajo en todo el mundo. Y luego, para el caso de España, si las cosas no mejoran, se estima que la contribución del turismo al PIB se puede reducir hasta más o menos la mitad, lo que serían unos 90.000 millones, algo mitigada en parte por la demanda del turismo nacional. Y tardaríamos entre 2 y 3 años para volver a niveles cercanos a los que teníamos antes. Pues dígame, ¿qué podemos hacer para evitar este verano ese hundimiento del sector? Bueno, aunque esta crisis evidentemente es muy superior a las que hemos tenido antes, yo creo que podemos aprender de los errores y aciertos del pasado y destacaría 3 cosas. Lo primero, creo que es muy importante que haya una buena coordinación entre los diferentes países, especialmente en la Unión Europea, en cuanto a las medidas que se quieran implantar. Segundo, y relacionado también, una buena coordinación entre lo público y privado, para que las medidas tengan en cuenta las implicaciones para las empresas, tanto en lo económico como en lo operativo. Porque, por ejemplo, puede pasar como ahora, que se pueden, en principio, abrir los hoteles, pero no sale rentable, o que los hoteleros tienen que saber con exactitud cómo tienen que implantar las medidas. Y, finalmente, la tercera cosa que creo que es importante es apoyar para poder garantizar a corto plazo al sector en su supervivencia, ya sea con medidas en términos fiscales, laborales o incluso la promoción de destinos en cuanto a su imagen. Hablando de medidas, ¿cree que es oportuno establecer cuarentenas a quienes lleguen desde otros países como ha establecido el gobierno español? Sí, a ver, en el caso de España, la cuarentena lógicamente tiene el objetivo de reducir lo que se ha venido a denominar los contagios importados. No queda del todo claro por qué no se hizo ya antes, y es un hecho que al depender tanto del turismo, pues es una medida que tiene un coste económico muy alto, ya que desincentiva viajar a España. Yo creo que igual se podría haber planteado un modelo más selectivo, como ahora se está hablando, y por ejemplo librar la cuarentena a viajeros de países como Alemania, que han tenido menor incidencia de la pandemia y a la vez son emisores de turistas muy importantes para nosotros y pueden permitir crear lo que se viene a llamar los corredores turísticos, por ejemplo con Canarias o Baleares. En ese sentido, espero que la reunión de mañana de los ministros de Exteriores pueda producir avances. Cuando se supere la crisis, ¿usted cree que volveremos al modelo que hemos conocido siempre, el tradicional de turismo, o conviene tal vez aprovechar esta experiencia para buscar otra forma de explotar este recurso? Bueno, ojalá, como en toda crisis, consigamos al final también encontrar oportunidades, porque qué duda cabe que en el sector turismo, ya simplemente por su gran dimensión, teníamos unos retos muy importantes antes de la pandemia, en especial la sostenibilidad o también la masificación de ciertos destinos. Es posible que, por ejemplo, en el futuro tengamos que llegar a limitar el aforo de destinos como Venecia, y también es un hecho que, por ejemplo, se lleva tiempo trabajando en reducir el consumo y la contaminación de los aviones. Pero también es verdad que muchos de los aspectos del turismo no dejan de reflejar la paradoja de la sociedad más en general. Por ejemplo, no nos gusta viajar apretados, pero tampoco nos gusta pagar demasiado. Y esto yo creo que es algo que no se va a resolver a corto plazo. Muy bien, pues muchísimas gracias por atendernos. Muy buenas noches. Buenas noches.